Tras el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y durante los enfrentamientos registrados en Lima, Apurímac, Arequipa, Junín y Ayacucho, más de 20 peruanos lamentablemente han perdido la vida en medio de una ola de violencia que ha generado caos y terror en nuestro país. En Punto Final, revelamos documentos e informes de inteligencia de la Policía Nacional que identifican a quienes estarían detrás de las protestas que azotan nuestro país, cómo se organizaron para atacar comisarías, empresas, entidades públicas y bloquear carreteras, quiénes estarían detrás del financiamiento para movilizar a manifestantes desde el Valle de los Ríos Apurímac, Eni, Mantaro y desde diferentes ciudades del Perú hacia Lima. Hay personajes debidamente identificados que han purgado condena por colocar coches bombas, por asesinar personas, ¿sí? Por hacer paros armados en los 80 y 90. Entonces tienen un expertise para asusar. Los manifestantes rompen el cerco policial y se enfrentan a la policía en un intento por tomar el Palacio de Justicia. El sábado por la mañana, solo unas horas después de las concentraciones y manifestaciones en la Plaza San Martín, los agentes de la DIRCOTE intervinieron el local de Nuevo Perú y el de la Confederación Campesina del Perú. Ahí se encontró alojadas a más de 40 personas, manifestantes que habrían llegado a la capital desde Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Se ha podido encontrar 4 machetes, 9 hondas, un balde con piedras, chinches, 6 metros de cordón detonante, 6 metros de mecha lenta, 3 explosivos de TNT, que es más fuerte que la dinamita, listos para incendiar. Los que estaban ayer no iban a hacer marchas pacíficas, pasamontañas para esconderse. Reportes de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo señalan que durante las marchas convocadas en el centro de Lima para protestar contra la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, estuvieron dirigentes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales conocido como Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso. El 9 de diciembre se registran manifestantes del colectivo Frente Nacional por el Desarrollo y la Industrialización del Perú, concentrándose en las inmediaciones de la Plaza San Martín. En medio de esos manifestantes, agentes de inteligencia ubicaron a Javier Melgarejo Malma, profesor de matemática cuyo nombre figura en 10 atestados de la DIRCOTE por el delito de terrorismo. Según información policial, en 1989 Melgarejo fue detenido y encarcelado en el penal Miguel Castro Castro. En 1991 salió en libertad por falta de pruebas. En el 2011, cuando el Movadef intentó ante el Jurado Nacional de Elecciones inscribirse como partido político, la firma de Melgarejo Malma figura como adherente de este movimiento. Agentes de inteligencia antiterrorismo captaron imágenes de Javier Melgarejo junto a manifestantes agitando banderas, usando megáfonos y mostrando pancartas alusivas al cierre del Congreso. Están identificados y han purgado condena y han firmado los padrones y firman por orden de Abimael Guzmán Reynoso. En otro punto de las movilizaciones se identifica a Marta Liliana Uriarte Burga liderando a un grupo de manifestantes en la Plaza San Martín. Nosotros vayamos arriba al Congreso, no nos vayamos, compañeros, así nomás sin armas. Que nadie salga a trabajar. Un solo día a desaparecer a Lima, a desaparecer a Lima. Nos matan o lo matamos. Vamos a quemar Lima. Vamos a quemar Lima. Uriarte Burga perteneció al partido Juntos por el Perú, la alianza política conformada por el Partido Humanista liderado por Yehude Simón y el Movimiento Nuevo Perú liderado por Verónica Mendoza para las elecciones presidenciales del 2021. En las imágenes registradas por los agentes de inteligencia aparece también Jorge Chero Herrera, activista del Movadef. En 1995 fue detenido y encarcelado por el delito de terrorismo. En los atestados de la DIRCOTE, Chero Herrera figura en 5 investigaciones por supuestos actos de terrorismo realizados en Lima.
Es integrante de la Asociación Civil de Excarcelados Políticos del Perú. En las protestas del 9 de diciembre, en el centro de Lima, Chero aparece junto a los dirigentes del llamado Frente Político Aymaraes de Apurímac. Este documento también confirma la presencia de María Atoche Vilca, dirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del CONARE-SUTEP, comité vinculado al Movadef. María Atoche fue integrante del Comando de Campaña Electoral de Perú Libre. En marzo de este año, Atoche visitó Palacio de Gobierno y fue recibida por el entonces presidente Pedro Castillo. Las imágenes captadas el 10 de diciembre muestran también a Hilda Chuyuncuy Madueño, docente perteneciente al SUTEP Callao. Según información policial, Chuyuncuy fue detenida en agosto de 1989 con 2 revólveres y mechas de dinamita. Fue acusada de haber participado en una acción terrorista en el mercado mayorista de Huancayo. En la imagen captada por la policía se observa a la profesora en la Plaza San Martín con un cartel solicitando nuevas elecciones. El gobierno dictó el estado de emergencia en Apurímac, Arequipa e Ica tras las muertes registradas durante los enfrentamientos en Andahuayla. Informes de inteligencia identifican a quienes serían los actores detrás de esta ola de violencia. Este documento menciona a 11 subprefectos y un prefecto de distintas ciudades del país que firmaron los planillones que el Movadef presentó en el 2011 cuando intentó inscribirse como partido político. Estas autoridades, que también son militantes de Perú Libre, fueron nombradas este año durante el gobierno de Pedro Castillo. Eliseo Guamaní Curihuamaní, prefecto regional de Apurímac. Eliseo Guamaní tiene una investigación archivada el 2015 por apología de terrorismo y procesos en curso por alteración del orden público, disturbios, perturbación de medios de transporte en el Ministerio Público. Guamaní es integrante del FENATE, sindicato fundado por el expresidente Pedro Castillo. Tiene 12 denuncias fiscales desde el 2011. En Andahuayla, supuestos manifestantes atacaron a la policía, lanzándoles artefactos pirotécnicos y explosivos fabricados artesanalmente. Estos contenían dinamita y perdigones. Estábamos atrincherados en un lugar cerca del río, a 2 cuadras de la comisaría, con los escudos y con el material que tenemos para poder replegar al personal manifestante, ¿no? Y de la nada, en un momento, lograron acercarse hacia nosotros utilizando quemando llantas, y nos sorprende una gran explosión. Era una granada. El suboficial de segunda, Luis Camacho Yauri, sobrevivió a la explosión. Sin embargo, producto de la detonación, su compañero, el suboficial Gallo, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Él ha sufrido, es un politraumatizado, un trauma craneoencefálico y un trauma torácico con drenaje. Actualmente, con monitoreo intensivo de una evolución estacionaria, el pronóstico es reservado, ¿no? Escuchaba las voces de la gente que está aproximándose, levantarse en 2 oportunidades. Y en la segunda, que trató de levantarse, cayó al piso y lo vi que ya no se movió. Es donde yo también trato de pararme, y también para salir del lugar me acerco a él para poder también, no sé, de alguna manera ayudarlo. Pero la multitud nos sorprende y empieza a golpearnos a ambos. Los suboficiales Camacho y Gallo son parte de los 16 policías que fueron atacados en la comisaría de Andahuaylas. Ellos fueron evacuados y ahora se recuperan en el hospital de la policía. Informes de inteligencia señalan que los grupos que bloquearon la Panamericana Sur en el sector conocido como Barrio Chino fueron organizados por Juan Marcelo González Loaiza. González Loaiza es conocido por contratar a personas para trabajar en fincas agrícolas de Ica. González es considerado por la policía como el principal asusador de los bloqueos en la Panamericana Sur. La policía también ha identificado conversaciones en grupos de WhatsApp, eventos Perú Libre, Nuevo Constituyente, Paro Total Carretera Lima, Pedro Castillo Libertad, Toma de Poder a Bancay, Cerremos el Congreso. En estos grupos se observa cómo los organizadores envían fotografías de su participación en marchas, comunicados a favor de una asamblea constituyente, la liberación de Pedro Castillo y el cierre del Congreso.
Muchachos, compren cuetones, fuegos artificiales, chifladores sirven como armas de larga distancia. Quemen los autobuses de la policía, agarren a los tombos y háganle callejón oscuro. Ayacucho es una de las ciudades más convulsionadas en las últimas protestas. Según la policía, Teófilo Cisneros Infante, subprefecto distrital de Ocros, en la provincia de Huamanga, es uno de los participantes más activos. Ocros es uno de los distritos donde los pobladores han protestado pidiendo nuevas elecciones generales. Ademir Taquire Rimachi, subprefecto distrital de Guaya, se afilió a Perú Libre en enero de este año. 3 meses después, asumió como subprefecto. Taquire tiene una sentencia en primera instancia por delitos de corrupción. En Puno, manifestantes bloquearon varios tramos de la carretera para impedir el tránsito de los buses de servicio interprovincial. El puente de Ilave, que une la carretera Puno y Desaguadero, fue cerrado por los manifestantes exigiendo el cierre del Congreso. Información policial señala la participación de Justo Higuayanca Huanca, subprefecto distrital de Nicasio, con las manifestaciones. El 14 de diciembre, 30 camionetas fueron intervenidas en el kilómetro 54 de la Panamericana Sur. Eran manifestantes que llegaban a Lima desde el Braen. En esta intervención se halló piedras, hondas y municiones que, según las investigaciones, iban a ser utilizadas en las manifestaciones del centro de Lima. Eran más de 200 miembros del Comité de Defensa del Braen. Uno de ellos fue detenido, Pedro Araujo Ñaña, requisitoriado por el delito de tráfico ilícito de drogas. Araujo, según la policía, sería uno de los financistas de esta movilización. Otro intervenido sería Humberto Peña Infante, dueño de una de las camionetas, quien figura como investigado por la Fiscalía Antidrogas de Ayacucho. Protestar es un derecho, pero generar caos y violencia no. La policía ya tiene identificados a los vándalos y acusadores. Ahora depende de las autoridades procesarlos por sus delitos. Y además cuando salen los tomos, cuando salen. Ya más abajo. Cuando sale,